Sí, sí. ¿Por qué no cambia? Ah, probablemente porque tenga que hacer acá el clic. Sí, ahí cambia. Bueno, yo les había prometido que íbamos a pasar de sincronización de procesos a comunicación de procesos. Sincronización de procesos, ¿qué era? La que vimos en la última clase. Los semáforos y No, las variables compartidas, ¿no? no usamos semáforos. Si bien las funciones se llamaban de semáforos, no usamos funciones de semáforos. No me acuerdo el nombre. Mutex, exclusión mutua. ¿Sí? Sincronización es evitar el acceso concurrente desordenado que va a traer problemas. ¿Sí? Pero muchas veces, además de la sincronización, que es simplemente ponernos de acuerdo para no romper nada, necesitamos comunicación. O sea, necesitamos saber que uno terminó para que el otro siga. ¿Sí? Entonces, vamos a ver las herramientas de comunicación. Y vamos a ver que todas las herramientas de comunicación también resuelven problemas de sincronización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la forma más simple de comunicarse entre dos procesos sería utilizando una variable compartida. Entonces, si ponemos un dato en una bandera, ponemos un dato en la variable, pero esa variable, inevitablemente, como es compartida, tiene problemas de sincronización. Entonces, tengo que proteger esa variable con un mutex para no romper nada. Y podría ser una opción, pero entonces lo que me van a dar el sistema operativo son algunas funciones para no tener ni que poner la variable y resolver todo en un combo. ¿Sí? ¿Se entiende? Siempre podría poner la variable y usar un mutex. Pero en lugar de andar, claro, en lugar de andar comprando la arena, compro la mezcla ya preparada. ¿Sí? Y vamos más fácil. Entonces vamos a encontrar 3 o 4 mecanismos que sirven para comunicarse, y esos mecanismos para comunicarse ya tienen la parte de sincronización interna. Entonces cuando yo uso eso, me puedo olvidar de la sincronización en esa que es compartido, porque lo maneja el sistema operativo. ¿Sí? Entonces, el otro problema que podemos tener, además de sección crítica, que es más difícil de manejar, también se podría resolver con un mutex, es la espera activa. Si yo tengo una variable, voy a tener que estar leyendo el valor de la variable para saber si ya llegó a cero, que lo habíamos visto en el programa del productor consumidor, que dije que lo íbamos a resolver ahora. ¿Sí? Ahí había un while leyendo a ver si la variable había llegado a cero. Más allá de que esa variable podía terminar con un valor que no era el que correspondía, estaba el lazo de espera. ¿Sí? Entonces, tenemos varias cosas, o sea, tenemos varios mecanismos, depende del sistema operativo, vamos a encontrar unos u otros. ¿Sí? En general, la mayoría de los sistemas operativos embebidos, o sea, sistema operativo de tiempo real, estáticos del tipo del que estamos hablando de FreeRTOS, como podría ser MuCOS, podría ser Zephyr, no lo conozco en detalle, tienen más o menos los mismos elementos, ¿sí? Se manejan más o menos por el mismo lugar. Y los sistemas operativos un poco más grandes también tienen cosas aproximadas. Lo más simple que podemos tener para comunicar es una bandera. ¿Sí? Un true-false que indica que una condición que conocíamos de antemano, los dos procesos involucrados, se cumplió o no se cumplió. ¿Sí? En general, todos los sistemas van a tener un sistema de comunicación basado en banderas, que se suele llamar eventos. ¿Sí? Los eventos van a estar implementados en forma de bits de un paquete de eventos. O sea, no voy a crear una banderita sola por cada cosa que quiera hacer, porque como normalmente con una bandera me puedo comunicar algunas cosas, pero son pocos los casos en el que con un true false me alcanza para resolver todo el problema. ¿Sí? Probablemente necesite más de una condición. De hecho, en una comunicación más o menos normal, yo te aviso que pasó algo, vos me avisás que ya está listo y que te puedo mandar el que sigue. O sea, ya necesito dos banderas para empezar a hablar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener paquetes de banderas que son razonablemente coherentes, o sea que las estamos usando más o menos los mismos interlocutores para hablar de cosas afines. O sea, ¿cómo lo usamos? Un problema de diseño. Podría meter
en ese paquete 3 cosas que no tengan nada que ver, pero no tiene mucho sentido, ¿sí? ¿Por qué paquetes de bandera? Porque las banderas van a ser bits de una palabra, y entonces en un micro de 16 voy a tener 16 banderas gratis, y en un micro de 32 voy a tener 32 banderas gratis, ¿sí? Entonces, lo que voy a tener son no eventos individuales, sino paquetes de 32 eventos en el caso nuestro, porque tomo una palabra de 32 y ya está, ¿sí? Y si vas a usar 3, no importa, porque los recursos que ocupe son los mismos. O sea, voy a ver a ese número 32 como una colección de banderas y voy a poder poner o sacar cada una de las banderas individualmente. Y esa palabra 32 está protegida y la maneja el sistema operativo. ¿Sí? ¿Se entiende? Pueden crear varias de esas, las que hagan falta. La espera de que un bit se ponga en el valor adecuado la maneja el sistema operativo. Ustedes le van a pedir al sistema operativo que ponga un bit o que esperen a que se cumpla un bit. Por lo tanto, la espera pasa a ser pasiva. O sea, ustedes no van a hacer un if con una máscara. Van a llamar a una función del sistema operativo para decirle, cuando estos bits estén de esta forma, yo despertame porque pasó lo que estaba esperando. Y mientras tanto, déjame esperando porque no tengo nada que hacer. ¿Sí? De la misma forma, el seteo de las bits tampoco lo van a hacer en forma directa. O sea, es una palabra, se manejan los bits, pero ustedes no interactúan directamente con los bits. Siempre lo hacen a través del sistema operativo. ¿Por qué? De esa forma evitan los problemas de sección crítica y de esa forma el sistema operativo dice, si puse el bit acá y este estaba esperándolo, entonces lo tengo que desbloquear, y si este es más prioritario, entonces ahora le doy el procesador al otro. ¿Se entiende por dónde va la idea? Entonces, más o menos esto es lo que sucede. Yo tengo una tarea que está ejecutando, que llama a una función del sistema operativo para poner determinados bits en 1. Esta tarea estaba bloqueada esperando que esos bits se pongan en 1, ¿sí? En este caso sería un solo bit. Este bit se pone en 1, y entonces, como esta estaba esperando que se ponga en 1, el mismo sistema operativo, cuando llama a esta para setear los bits, se da cuenta que esta, que era la que lo estaba esperando, ya deja de estar bloque de la pasa ready, y cuando termina el planificador evalúa a quién le da. Y como la que estaba esperando era más importante, no sigue con la que acaba de hacer el set bit, sigue con la otra. La otra se ejecuta, tiene que borrarlo, porque estos son banderas. Si no lo borro, en el próximo wait voy a pasar, porque ya está puesto. O sea, voy a esperar un evento que ya está. ¿Sí? Entonces lo borro, hago lo que tenga que hacer y vuelvo a hacer un wait, y en el momento que hago un wait, voy de vuelta al sistema operativo, me bloqueo, bueno, y vuelvo a darle a la que estaba siguiente en el orden de prioridad. Y cuando vuelva a hacer de nuevo un set bit, se volverá a reproducir el proceso. Hay que setear, borrar y esperar. ¿Sí? Bueno, ya lo vamos a ver, porque vas a ver que hay una de las cosas que tienen que acostumbrarse cuando trabajan con sistemas operativos es a pensar en forma paranoica. Cada vez que ustedes llaman a una de estas funciones, no saben cuándo vuelven al procesador. Entonces, vos haces un set bit y no sabés cuánto tiempo puede pasar porque se ejecuta la instrucción que está a continuación. Con lo cual vamos a ver que hay una de las cosas que se pueden hacer es esperar y borrar al mismo tiempo, por ejemplo. Porque vos pones 2 instrucciones seguidas, pero no estás seguro de qué pasa entre una y otra. ¿Sí? Puede haber pasado un mundo entre una instrucción y la que sigue. ¿Sí? Pero básicamente sí, los tenés que borrar o asegurarte de que esté borrado, porque si no, si vos haces un wait y ya está seteado, no vas a esperar en principio. ¿Sí? Depende de las prioridades si vas a seguir ejecutando o no. Pero si vos haces un wait y ya está seteado, vas a quedar en ready, no vas a quedar en bloqueado. ¿Sí? Esos son los eventos. Fíjense que los eventos hablan de grupos de eventos, por lo que le decía, son paquetes de, en el caso del Cortex, 32 bits. ¿Sí? Puede usar uno, puede usar los 32, problema mío. Normalmente, ya vamos a ver el código,
Se me ocurre que voy a dar toda la teoría junta y después voy a dar todo el código junto. Pero vamos a ver que normalmente lo que hacemos es un define para hablar del bit 1, del bit 2, del bit 3. Por ejemplo, uno de los ejemplos dice, tengo un proceso que escanea el teclado. Solo escanea el teclado. Y manda un bit, un evento, cada vez que apretan una tecla. Entonces, manda en el bit 0 la tecla 1, en el bit 2 la tecla 2, en el bit 3 la tecla 3, en el bit 4 la tecla 4. Y de esa forma, después, cada proceso sabrá qué tecla espera. ¿Sí? Y algún proceso podrá esperar por cualquiera de dos teclas, ¿sí? O las dos teclas juntas, o una secuencia de dos teclas, ¿sí? Entonces, si tenemos 4 teclas de los 32 eventos que podemos usar, vamos a usar los primeros 4, ¿sí? Vamos a ver que normalmente hacen un define para decir cuál es el bit que corresponde a la tecla 1 y después van a trabajar con ese macro en lugar de con el número de bit, ¿sí? O sea, sí van a usar máscaras, pero siempre a través de las funciones. Esta crea el evento como se creaban las tareas, ¿sí? Para yo operar con un grupo de eventos, necesito un descriptor, necesito un identificador. Igual que cuando abren un archivo, igual que cuando crean una tarea, igual que cuando creábamos un mutex, para después tomarlo o devolverlo, necesitábamos ese descriptor de lo que habíamos creado. Con el grupo de eventos pasa lo mismo. Y puedo crear varios grupos de eventos para distintos tipos de comunicación entre distintas partes. Cada grupo de eventos puede manejar, en nuestro caso, 32 eventos, pero en realidad depende del micro en el que estemos corriendo, ¿sí? Creo que FreeRTOS nos garantiza que son por lo menos 16. Y hay un macro que nos dice cuántos son realmente, por si quisieran generar un error o algo por el estilo, si es que necesitan más de 16. Este lo borra. Normalmente creamos y no borramos, es como las tareas, ¿sí? Pero si lo dejo de usar al grupo de eventos, que sea, lo tendré que borrar. Este setea bits en un evento y tiene dos variantes, para usar desde una función o para usar desde una rutina de servicio. Cuando lo hago desde una rutina de servicio tengo que usar la variante que termina en from ISR, que ya vamos a ver cómo se usan en el tema que sigue, que es interrupciones. Este entonces es el que sirve para mandar eventos, setea bits. Este sirve para borrarlos y este sirve para consultar cuáles fueron los que sucedieron. ¿Por qué? Porque yo podría esperar, vamos a ver en la que espera. En la que puede esperar por más de uno y puede esperar con un AND o con un OR. Entonces puede que después de que salga necesite saber por qué salí. ¿Sí? O sea, espero o la tecla aceptar, por ejemplo, en el reloj. Una opción podría decir, bueno, espero, tengo una tarea que espera 30 segundos. Tengo una tarea que lo único que hace es, está suspendida, espera 30 segundos y manda un evento de cancelar. ¿Sí? Entro en la configuración de la alarma. Cada vez que aprieto una tecla, cancelo la espera y la vuelvo a resumir a la tarea. ¿Se entiende? Entonces, si esa tarea pasa en 30 segundos sin que no la hayan cancelado la espera y reiniciado, quiere decir que hace 30 segundos que nadie apretó un botón y entonces tengo que volver al estado inicial. Pero la pantalla tiene que reaccionar, ya sea porque pasaron los 30 segundos, ya sea porque apretaste una tecla. Entonces, espera por dos eventos. Cuando sale de la espera, tiene que decir, bueno, ahora ¿cuál de los dos? ¿Este o este? Entonces, la que estaba recién del get sirve para ver cuál de los dos es el que realmente te despertó. Si estás esperando por más de uno y no es un AND. Si es un AND, bueno, ocurrieron todos. Pero si es un OR, tenés que saber cuál. ¿Sí? Entonces se pueden hacer ese tipo de cosas. O sea, se puede hacer lo mismo que se puede hacer con cualquier máscara. Es más, también pueden esperar por 0 o por 1. O sea, pueden esperar a que todos estén en 0 o a que todos estén en 1 con un AND o con un OR. O sea, es lo mismo que con las máscaras, nada más que sí o sí hay que hacerlo a través de la función. ¿Sí? Y el sync, que es el que yo les decía recién, que setea un evento y automáticamente espera por otro. ¿Y por qué no hago el set y el wait? Prácticamente hacemos el wait, pero... Pero. Pero, Diferente.
El sync setea un bit, o sea, setea X, determinados bits y espera por otros bits. O sea, es como hacer la sucesión de un set y de un wait. O sea, es como hacer este más el wait. Bueno, ¿por qué no hago este más el wait? No sé si voy a seguir... Porque no es atómica. Es decir, podría suceder que entre que yo hago el set, se ejecute alguien en el medio y me ponga un set que no es el que yo se supone que estaba esperando. ¿Se entiende? Entre el set y el wait podrían pasar cosas. Al ser atómica, no. Entonces, cuando yo interactúo, cuando yo digo que todas estas funciones son atómicas, quiere decir que está garantizado que no van a pasar cosas raras desde que empieza hasta que termina. Son indivisibles. Son indivisibles. Exactamente. Ahora, la sucesión de dos no es indivisible. Entonces, en el medio puede haber venido una interrupción, puede haber seteado otra cosa y puede ser que pase, o sea, puede ser que yo esté esperando después de una cosa que no es la que yo creía que iba a suceder. ¿Sí? Entonces, la única forma de asegurarme de que esto ocurra en un solo evento es que el sistema operativo lo haga y no yo. ¿Sí? Entonces, esa es una de las partes en las que se tienen que acostumbrar. ¿Por qué? Porque ¿cómo distinguís cuando usas una u otra? Pensando qué sucede si se te cuela alguien en el medio de las dos. Cuando escriben código del sistema operativo o que usa el sistema operativo, tienen que empezar a pensar que en cualquier momento se puede meter otro código y cambiar las cosas. Cosa que sucede exactamente igual si usan interrupciones y no usan el sistema operativo. Porque la interrupción hace lo mismo. En cualquier momento puede sacar al programa, meterse en la interrupción y hacerte un desastre. ¿Sí? Entonces, todos los conceptos que estamos viendo de sección crítica y de que entre dos operaciones puede pasar un mundo de cosas, se aplican igual a un sistema que no tiene sistema operativo y tiene interrupción. Que es uno de los errores habituales, digamos. Decir, no, bueno, entonces no uso sistema operativo porque es más complejo. Pero si tenés interrupción está en la misma, ¿eh? En exactamente la misma. Y es peor porque no tenés alguna de estas herramientas. Te las tenés que hacer vos. O deshabilitar interrupciones. ¿Sí? Entonces, cuidado, porque acá los estamos viendo en la excusa del sistema operativo, pero salvo que tengan un programa lineal sin interrupciones, el problema existe exactamente igual. ¿Qué otra opción hay? Esa es bastante buena para manejar, por ejemplo, teclas, ¿sí? O para manejar inicios y fines de cosas, ¿sí? O sea, algo que sirva on-off. Pero eventualmente a veces necesito algo más que un on-off. Vamos a uno de los ejemplos que vamos a ver. Yo les dije que pulso una tecla, ¿sí? Tengo una subrutina que escanea teclas y pone el evento en 1. Y después tengo n procesos o n tareas que hacen cosas distintas con las distintas teclas. Supongamos que una de las aprieto y tiene que hacer una secuencia de prender medio segundo un LED y apagar medio segundo. ¿Qué pasa si yo aprieto, mientras está haciendo la secuencia de un segundo, de medio segundo prendido y medio segundo apagado, vuelvo a apretar? ¿Se entiende? Sí. Bueno, antes de meternos ahí hay que analizar cuál es el requisito. No, yo quiero que me digan qué sucedería. ¿Qué posibilidades ven que pueda suceder? Se mantenga más encendido, más tiempo encendido. No, eso no podría suceder. Entonces, no hay que ¿Por qué? Vamos por parte. Yo tengo dos tareas. Una tarea, lee que apretaste la tecla y manda un evento. La otra tarea, espera un evento. Mientras no llegue el evento, está bloqueada. Cuando llegue el evento, prende el LED, espera medio segundo, apaga el LED, espera medio segundo y recién se vuelve a bloquear. Con lo cual, que se prenda más tiempo no puede suceder porque una vez que vos la alargaste, es autónoma. La única posibilidad que demore más tiempo sería que haya una tarea que esté papando mosca, que sea más prioritaria que ella. Entonces ahí sí, los medios segundos demorarían más porque tiene que esperar que termine una más prioritaria que está perdiendo tiempo. ¿Sí? Entonces vos tenés una tarea que
demora 600 milisegundos haciendo no sé qué, y es más prioritaria, sí, no lo va a hacer en 500, lo va a hacer en 1,1 y en 1,1. ¿Sí? Pero si esta fuera la más prioritaria, van a ser 500 y 500. No hay forma de que ese tiempo cambie. ¿Sí? Y si estoy usando espera pasiva, como dijimos, es muy poco probable que ese tiempo cambie. Ahora, antes de que termine el segundo, yo vuelvo a mandarle un evento. No, no lo tomó a la segunda posición. O lo Depende. Depende ¿En qué momento borró el evento? ¿Ni bien lo recibió o al final del ciclo? Si ni bien lo recibió, va a volver va a a volver a hacerlo. parpadear después. Perfecto. Y si lo hace al final, no. Y fíjense que puede ser un problema de diseño, decir, no, yo hasta que no termine la secuencia no te voy a aceptar otro. O sea, lo voy a borrar al final porque si vos me mandás dos, se pierdan porque no lo puedo procesar. O por el contrario, no tengo problema en hacer 2 ciclos seguidos porque le di el medio segundo de apagado, entonces se va a ver perfecto. ¿Sí? Y entonces te lo borro ni bien lo recibo. Pero igual un tercer ciclo no se podría hacer. Esa es la pregunta. Hago un tercer ciclo en el mes. O sea, mientras está prendida la primera vez, no mando una vez, mando 2 veces. Va a parpadear una sola vez más. Va a parpadear una sola vez más porque el bit, una vez que lo pusiste, lo pusiste. Ya murió. Exactamente. ¿Sí? Entonces, es como que tuviese una cola de 1, en el mejor de los casos. ¿Qué pasa si necesito más? ¿Qué pasa si necesito que tenga memoria? Si yo hice 4, haga 4, y si hice 7, haga 7. Necesitamos Más un bits o un registro. contador. Necesito un semáforo. Necesito un número, ya no me alcanza un bit, necesito un valor numérico, ¿verdad? Bien, un semáforo es un valor numérico. Pero es un valor numérico que, igual que los bits solo se podía operar a través de las funciones del sistema operativo, en el semáforo el semáforo es un elemento abstracto que después se usa en los sistemas operativos, pero tiene una definición previa a nivel matemático. Entonces, se maneja con 2 operaciones matemáticas, como las colas tienen el push y el pop, los semáforos tienen el P y el B, o el wait y el signal, o el take y el put. ¿Sí? En FreeRTOS se van a llamar take y put. Wait trata de sacar una unidad del semáforo. Si el semáforo tiene un valor mayor que 0, decrementa y sigue. En realidad me va a dejar seguir. Ni siquiera me va a devolver true. Porque si tiene un valor igual a 0, se va a bloquear hasta que el semáforo obtenga un valor mayor que 0. O sea, lo mismo que cuando le digo espera hasta que el bit esté en 1. ¿Sí? La diferencia es que signal incrementa el valor numérico, no se te da solo un bit. Entonces yo mando 3 signal, cada vez que pase por el wait, decremento el 2, decremento el 1, decremento el 0 y recién me bloqueo. No es una cola, porque yo no estoy mandando cosas, solamente estoy mandando señales. Van 3 señales, vos podés hacer 3 veces. ¿Se entiende? Ahora, hay formas, o sea, obviamente P y B son operaciones atómicas, o sea, nadie va a romperlas en el medio, ¿sí? ¿Se acuerdan el productor consumidor que tenía espera pasiva? Bueno, se puede resolver todos los problemas de sincronización y de comunicación con 3 semáforos. O sea, los semáforos se pueden usar de muchas formas, en formas muy creativas. Es más, yo tendría que recuperar una presentación que dio acá hace mucho tiempo Pablo Gruber, en donde mostraba un montón de soluciones siempre usando semáforos. Por ejemplo, Watchdog. Los Watchdogs son cosas como la que dijimos recién de los 30 segundos, donde vos tenés un proceso que espera un cierto tiempo. Y si ese proceso llega al final es porque algo salió mal y reinicia. O sea, vos tenés que estar reiniciándolo al proceso cada X tiempo. Bueno, implementados con semáforos, ¿sí? Y una serie de soluciones implementadas con semáforos, que no me las acuerdo. Pero
Nosotros vamos a usar 3 semáforos para resolver el problema del productor-consumidor. Un semáforo va a ser el mutex. Va a ser un semáforo binario. Arranca con el valor 1. Cuando ustedes crean el semáforo le pueden dar un valor inicial. ¿Sí? A mutex le vamos a dar el valor 1. Y lo vamos a usar como un semáforo binario para proteger la parte de sección crítica. ¿Cuál va a ser la sección crítica? La variable, el array compartido donde estamos poniendo y sacando cosas. ¿Sí? Porque la cantidad ya no va a ser sección crítica, pero la vamos a manejar con estos dos. El semáforo vacío arranca en 0. Y lo vamos a usar para esperar a que haya un dato en la cola. Ahora vemos el código. Y el lleno arranca en n y lo vamos a usar para esperar un lugar en la cola. Entonces, ¿cómo queda el código? Este produce un dato. Espera que lleno, o sea, toma un dato de lleno, es un wait de lleno, o toma un dato de lleno. Lleno arrancó en n, o sea que hay para sacar n sin que esto se bloquee. ¿Sí? Entonces pasa. Toma un dato de mutex. Mutex tiene solo 1, pero lo puede tomar. Agrega el dato en la cola, devuelve el dato de mutex, porque dejó de usar la variable en la cola. O sea, esto es lo mismo que hacíamos. Tomábamos, manipulábamos la sección crítica y devolvíamos. Pero ahora, al dato que tomó de lleno, no lo devuelve a lleno, lo devuelve en vacío. Saca de un semáforo y lo pone en el otro. Al poner en vacío, este que estaba bloqueado esperando que hubiera un dato en vacío, lo saca. Saca mutex si es que este terminó, si no, tendrá que esperar. Retira el dato, devuelve mutex y al lugar que sacó de vacío lo vuelve a poner en lleno. O sea, un semáforo es como el binario, lo tomo y lo devuelvo. Pero los otros dos semáforos saco de acá y lo paso allá, y el otro saca de este y lo pasa allá. Entonces, el n del valor inicial del semáforo lleno es la cantidad de lugares que tengo. Cada vez que pongo 1, saco de lleno y lo pongo en vacío. Cada vez que lo consumo, saco de vacío y lo pongo en lleno. ¿Se entiende? Como todas estas esperas son pasivas, está, llamo wait y cuando seguí es porque tengo un lugar asegurado. Por ahí tengo 2. Porque por ahí, este era de más prioridad y pudo hacer 2 pasadas, y cuando hago el wait acá, en realidad tengo 2, no importa, saco 1, y cuando vuelvo a hacer el wait, si no hay más nada que hacer, lo saco y sigo, y recién me bloqueo. ¿Por qué el mutex está después del vacío del lleno? No Porque el mutex no, porque el mutex es para proteger la sección crítica. Es justo como describimos. Es justo, o sea, el mutex lo usamos como habíamos dicho que se usa el mutex. Yo estoy por escribir, tomo, escribo y devuelvo. No me puedo quedar con el mutex. No estoy debo. de acuerdo en eso, pero vos sacás de lleno algo y ahí le pones mutex. No, lo que saqué es solamente una señal de que hay algo para sacar. Por eso les digo, los semáforos no son colas. Vacío y lleno son Semáforos. No, semáforos numéricos. Son valores. un registro. Es un número, exactamente. Entonces, cuando yo saco de acá, lo que estoy haciendo es decirle decrementar. Si vos sacás algo de vacío, el número, y te quedás esperando el mutex porque todo Espera, no ocupado, sacás. Bueno, Pensá en el semáforo como en un conjunto de fichas. Sí, El semáforo vacío arrancó con 10 fichas. sí. Y el semáforo lleno arrancó con 10 fichas. Y el semáforo vacío arrancó con 0. Sí. Si yo quiero sacar del semáforo vacío, no puedo, porque no tengo que sacar. Estamos. ¿Sí? Cuando quiero sacar del lleno, saco una ficha que es decrementar la cantidad. Saco una ficha, nunca puedo sacar más que de a una ficha, y la pongo en el otro. Para. No. Mirá, Sacá una ficha primero, después haces mutex. Bajas el mutex, lo Secuencialmente. dejás y lo pones en el... esta la lleno. Sí, Tiene 3 fichas. sí. Este es vacío, no tiene nada. Ajá. Y este es mutex. Tiene una. Ok. Yo saco una de estas y la tengo a nivel proceso. Sí. ¿Sí? La tiene el productor. Después saca esta. Esta representa que nadie más esté tocando esto.
Entonces, saca esta. Tiene una de esta y una de esta. ¿Sí? En cuanto termina con esto, la devuelve porque ya desocupó. Esto es como la llave del baño. ¿Desocupó el P? El M, no, el M es el que devuelve. M es la llave del baño. Acá había una sola ficha. Te la llevaste, nadie va a poder entrar. Entonces, si vos no devolvés la ficha, nadie va a poder entrar. Porque la única ficha que hay la tenés vos, en principio. ¿Sí? Entonces, cuando terminaste, devolvés esta y M vuelve a quedar con una, acá. Pero a esta no la devolvés acá, la ponés acá. La ficha que habías sacado de lleno, la pones en vacío. Recién ahora se habilita el wait de vacío, cuando la pones. Exacto, en cuanto vos la pones, este que estaba esperando puede sacarla y el consumidor tiene esta ficha ahora. Tratará de tomar esta, si es que está. Si está, también tendrá, esta es la de vacío, también tendrá la del mutex. Cuando termine, la devuelve y a la ficha que obtuvo de vacío, la vuelve a poner en lleno. En medio del proceso, justo antes, entre wait vacío y wait mutex, ni bien hace wait vacío y la pones a la ficha en vacío, ahí alguien podría sacar de lleno otra cosa. ¿A dónde? ¿Acá? Justo ahí en el medio, justo metés la ficha vacío y alguien podría sacar Sí, de lleno. pero solo lo estamos usando nosotros los dos los semáforos. Ok. O sea, estos semáforos solo son entre el productor y el consumidor. No hay un segundo consumidor. ¿Se entiende? Sí. Entonces, podría ser- no hay quien saque. Lo que sí podría suceder es no, el productor no saca, siempre pone. Bueno, pero saca, vos me Pero dices, si saca y lo pone afuera. Perfecto, no pasa nada. Ok. Mirá, en este punto, Sí. donde, volvamos a dibujar acá, donde estábamos así. Acaba de devolver el productor, acaba de poner la ficha que sacó de acá, Sí. acá, Sí. pero ya devolvió el mutex. No estás ejecutando. El productor. Ah, sí, sí, sí. Sí, porque si no devolvió el mutex, no está acá. Sí, 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 estamos de acuerdo. Sí. ¿Sí? Este saca esta. Sí. Está acá. La de vacío en el consumidor. Sí. Y en ese momento llega otro dato. Este viene, saca otra, Y esa puede- le gana el mutex, Ok. completa la escritura, devuelve el mutex y pone este acá. Y llega otro dato y saca este, hace este, lo vuelve a poner acá y llega otro dato y ahora no espera porque no hay más lugar, porque la cantidad de fichas que están jugando estos dos son la cantidad de lugares que tengo en el array este. ¿Sí? Entonces no podés seguir sacando fichas porque después no vas a tener dónde escribir. ¿Sí? El wait equivale al while sea 0, while sea n, nada más que está bien cruzado, y esto equivale al más más. De hecho, esto es un más más atómico. Atómico y asegurado, nada más. O sea, el signal es un más más. Este es un while y con un menos. Porque nosotros hemos hecho un while, pero no, o sea, teníamos un while y un menos. El while y el menos es este. Y el más más es este. Pero garantizo que no va a haber problema con la variable intermedia. ¿Sí? Pero lo que estoy poniendo son como fichas o señales. No estoy poniendo datos. ¿Sí? Los datos los tengo que manejar yo en un vector, acá. ¿Sí? Pero de esa forma estoy seguro de que el vector está protegido y de que mientras yo estoy escribiendo acá no voy a romper nada mientras leo acá o algo por el estilo. La ficha representa un lugar en el vector. Exactamente. Las de estos dos. Sí, sí. Mientras que esta ficha, la de mutex, representa el acceso a la variable compartida. Por eso es que tiene una sola y por eso es que teníamos el semáforo binario. El semáforo binario tiene una particularidad. Si por error vos haces dos signal, no pasa de uno. O sea, es a prueba de tontos, digamos. ¿Sí? Entonces, cuando vos lo creas binario al semáforo,
Son los bits. Ya no le podés poner el valor, y si vos haces 2 signal, el igual nunca se pasa de 1. Es la diferencia entre un semáforo contador y un semáforo binario. Si vos en el consumidor hubieras cometido el error de poner 2 signals lleno, iría aumentando el tamaño lleno. Claro, Vas metiendo fichas que no tenías. te empezás a fabricar lugares y eso obviamente no va a andar. Claro. En algún momento va a explotar. Va a romper la memoria. Exactamente. Puede existir la posibilidad de que fabriques lugares, ¿sí? Podría suceder que vos digas, no, yo sé que el productor es muy lento y el consumidor es muy rápido o algo por el estilo, entonces no uso el white lleno. No necesito esperar a ver si hay lugar. Mando. ¿Sí? No sé, de alguna forma. Entonces, fabrico y consumo. Pero digamos, la ficha como que representa un dato o algo que estoy pasando, pero es una señal. No estoy pasando el dato, solo estoy diciendo, va 1, van 2, van 3. O sea, podés hacer 1, podés hacer 2, podés hacer 3 de una forma atómica. Otro dato interesante es que podría tener 2 productores. Sin ningún problema. Porque a este no le importa de dónde viene la ficha. ¿Sí? ¿Podría tener 2 consumidores? Sí, solo que no tiene mucho sentido. Pero podría tenerlos también. ¿Sí? Entonces la sincronización además me permite resolver esa parte. ¿Se entiende? Sí. Bien. Semáforos. Las funciones son las mismas que ya vimos para los mutex, porque los mutex son semáforos binarios. Y por eso vimos que estaba el semáforo binario y el mutex. Uno tiene herencia, el otro no, pero son semáforos binarios. O sea, son esto, a la larga. Solo que en los semáforos binarios, cuando hacían un create del semáforo binario, arrancan 1. Ustedes no le dan valor inicial, se arranca con el valor en 1 y no puede pasar del valor en 1. Mientras que el semáforo counting, ustedes lo podrían poner en 1, pero si lo usan mal, o sea, si lo quieren usar como mutex a y se equivocan, va a pasar de 1. Y en algún momento pueden entrar 2 a la sección crítica, que es lo que no debería suceder. ¿Sí? El otro no lo deja hacer. ¿Se entiende? Sí. Una vez que crearon el semáforo o el mutex, es lo mismo. ¿Sí? Solamente la diferencia está en, ¿va a cambiar la prioridad del proceso que está esperando? ¿Puede pasar de 1? Nada más. Entonces, las funciones para manipular los semáforos son las mismas, sea un semáforo binario, sea un semáforo contador o sea un mutex. ¿Sí? Pero el mutex se usa para sincronizar, para que de a 1 se ejecuten, y los semáforos contadores se usan para comunicar. ¿Sí? Por eso, muchas veces yo les decía al inicio en los libros, está todo como comunicación entre procesos. Yo prefiero separar conceptos. ¿Sí? Porque el mutex es una forma de comunicación, sí, es una forma de comunicación, porque vamos a entrar en forma coordinada, pero en realidad lo que estamos haciendo es impidiendo que entre el otro. Mientras que esto es para trabajar en forma coordinada, en el sentido de que te estoy pasando cosas que vos tenés que consumir. ¿Sí? Este toma, es el wait, esta se bloquea, si pasa, o sea, se bloquea hasta que me lo den, esta va a tener un timeout, ¿sí? Porque igual que la otra podría decir, bueno, pero si en X tiempo no obtuve esto es porque algo anda mal, ¿sí? Entonces puedo ponerle un timeout, y esta, ¿tiene timeout? No, porque es más, esta no falla. ¿Sí? Yo llamo a esta y probablemente me bloquee. Y llamo a esta, no me bloqueo. Pero puedo quedar en ready porque la que desbloquea es más importante que yo. Guarda. ¿Sí? Igual lo que dijimos antes. O sea, esta no me va a llevar a bloque a mí. No hay forma. Esta probablemente me lleve a bloque. En general, yo voy a tratar de que me lleve a bloque hasta que. Pero cuando yo llamo a esta, es muy probable que haya desbloqueado a alguien que sea más importante que yo. Y entonces, entre esta instrucción y la que sigue, se ejecutó todo el resto de las otras.
¿Sí? Porque esta es la puerta a que otra que estaba esperando entre en ejecución. Depende de las prioridades quién es la que va a entrar en ejecución. Si sigo yo y termino, o si sigue la otra. ¿Sí? Y los semáforos se pueden borrar, obviamente. En general dijimos que si queremos hacer algo de tiempo real no vamos a andar creando y borrando. Creamos todo lo que hace falta al inicio y no borramos nada. ¿Sí? Pero está la posibilidad. ¿Se entendió cómo se usan los semáforos y cómo se usan los mutex o los binarios? Se usan para cosas distintas. El mutex originalmente se usa para proteger sección crítica, nada más. ¿Sí? Para algo que solo se puede usar de a uno por vez. En cambio este se usa para señalizar que hay eventos o que hay cosas disponibles que otro tiene que procesar. Detalle importante de los semáforos, que no lo mencioné. Más de un proceso pueden, o sea, habíamos dicho puede haber más de un productor o más de un consumidor. Y en ese caso, voy a tener normalmente a varios bloqueados. Cuando yo mando un signal, ¿quién se desbloquea? ¿Tiene más prioridad o depende del...? El más viejo en general. En general, el semáforo tiene asociada una cola de bloqueo y se desbloquean en el orden en el que se bloquearon. Entonces no depende de la prioridad. La verdad es que tendría que leerlo exactamente, pero creería de que no. O sea, son dos cosas distintas, las colas de prioridades que la cola de los que pidieron el semáforo. ¿Sí? El semáforo necesita tener una cola, el mismo semáforo, para que pueda haber más de uno esperando. Pero cuando el scheduler se ejecute, no se va a fijar que estos dos han desbloqueado, pero como... No se desbloquean los dos, solo se desbloquea uno porque diste una ficha. Si vos tenés dos consumidores, o si tenés dos productores, y vos desocupás un lugar, se desbloquea uno de los productores, el otro no, porque hay una ficha. Por eso le digo, piénselo como diagramitas de Venn con fichas. ¿Y si tenés dos consumidores? Pasa lo mismo. Por eso que no tiene uno y no sabes cuál. Por eso no tiene mucho sentido, a menos que los dos consumidores se estuvieran ejecutando en dos núcleos y hicieran lo mismo por un tema de velocidad. Por decirte una cosa así, o son redundantes o alguna pavada de esa por el estilo. Sí tiene sentido tener dos productores, no tiene mucho sentido tener dos consumidores porque ¿quién lo va a consumir? Y si los dos hacen lo mismo, ¿por qué tenés dos? O sea, no se termina de entender, pero podría ser. Lo que pasa es que vos no vas a poder, como tenés una sola cola, no vas a poder dirigir qué consumidor lo consume. Entonces es raro que no puedas elegir, no sé, yo se lo doy y alguno lo hace. ¿Qué hace? No sé, porque hacen cosas distintas, pero no sé a quién le toca. No. Pero que sí te lleguen datos que vos tenés que consumir por dos lugares distintos, por un puerto y por un teclado, y vos tenés que hacer lo mismo, eso sí es bastante normal. ¿Sí? Pero si la cola esa está llena y se desocupa un lugar, solo puedes admitir de uno. ¿Sí? Entonces, cuando se desbloquea, o sea, una cosa es que el proceso que estaba bloqueado se desbloquee porque obtuvo el semáforo, y otra distinta es a quién le doy la ficha que acaba de entrar al semáforo. Y se la doy al que estaba esperando antes. ¿Se entiende? Por eso le digo, creo que no interviene la prioridad nunca en la cola del semáforo, porque si no tengo que tener un conjunto de colas de prioridad por cada semáforo. O sea, lo mismo que tiene el scheduler lo tengo que tener en los semáforos. ¿Sí? Y no es normal tener más consumidores. No importa, porque esto no pasa por productor o por consumidor. ¿Sí? Pasa porque vos sí podés, por definición en general en los semáforos, vos podés tener N procesos esperando. Y si vas a usar las prioridades para determinar cuál se desbloquea, tenés que tener N colas, una por cada prioridad, como las tiene el scheduler, pero por cada semáforo, y lo más probable es que no tengas un semáforo, que tengas varios semáforos. Entonces tiene un consumo de recursos medio importante. ¿Sí? Se podría hacer para algo que normalmente no se suele. Para algo que no te creas. Sí es normal que tengas más de un cliente esperando. No muchos, pero sí más de uno. Lo que te diría es que no es muy normal que haya diferencias de prioridades.
¿sí? Pero que vos recibas datos de dos fuentes en una cola es bastante... Sí, de dos fuentes y después está lo mismo. En la desbloqueado, digamos. Vamos de vuelta, cuando se llene, pero cuando cuando llegues al de lleno, vas a tener a los dos productores esperando a que se les ocupe uno vacío, y cuando se les ocupe uno vacío solo vas a desbloquear a uno. O sea, no pensé solo en dos consumidores, dos productores tienen el mismo problema, solo que en el otro semáforo. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y si no, lo que tienen, esto lo tiene FreeRTOS y lo tienen unos cuantos de los embebidos, son colas directamente. Colas donde ya ahora no pongo señales, pongo datos enteros, le meto paquetes enteros, struct normalmente, y le mando el struct completo de un proceso al otro. Entonces, el array donde tenía que poner las cosas, la variable de dónde me toca poner, de dónde me toca sacar y la cola circular, todo resuelto por el sistema operativo. Tengo una cola de n lugares, pongo, si hay espacio, bien, si no hay espacio, espero que se haga espacio, y del otro lado saco, si hay datos, bien, si no hay datos, espero que haya. Bien sencillo, digamos. ¿Sí? Ahora, eso resuelve todo, resuelve la espera, resuelve la sección crítica. Van a ver que en general todo el mundo tiende a usar colas. ¿Sí? Las colas, igual que los semáforos, igual que todo, se crean, necesito un descriptor. Cuando creo la cola le digo de qué tamaño es cada elemento que voy a enviar y cuánto es la cantidad máxima de elementos que voy a enviar, y eso implica que se va a ocupar n por m bytes. ¿Sí? O sea, va a mandar struct de 64 bytes y va a mandar 8, bueno, va a ocupar 8 por 64. ¿Sí? Eso es lo que va a ocupar la cola, más las variables de protección interna que tengan ellos. PIC permite leer sin retirarlo. Eso es una violación. En las colas las cosas no se sacan, no se miran. Bueno, pueden espiarlas. ¿Sí? Solamente el primer elemento. Solamente creo que es el primero y el último. Porque en realidad estas colas se pueden usar como FIFO o como LIFO. Es decir, se pueden usar como colas o se pueden usar como stacks. Normalmente se usan como colas. No tiene mucho sentido sacar lo primero que llegó, pero se puede. Entonces tienen receive, send y send to front. Entonces send to front manda adelante, y entonces si siempre mando al frente, lo que voy a tener es una cola con prioridad, digamos. Sí, no, tampoco es una FIFO porque manda al frente. O sea que voy a estar sacando siempre el último y recién voy a hacer un ejemplo, digamos. Tampoco sería una FIFO. ¿Sí? Pero como que podría decir, tengo una cola y llegó al urgente, entonces lo pongo al principio para que sea el primero que se procese. ¿Sí? Si tengo dos orígenes y uno es más prioritario que otro, lo puedo hacer. Entonces siempre saco del frente, el send manda al final, pero también puedo hacer un send al inicio, y entonces este sería el próximo tocar. Y puedo purgarla, puedo borrar todo. ¿Cómo se pronuncia? Q. Creo que es Q. Un policía que deja pasar a la ancianita delante de la cola, digo, permiso, y claro, la pone adelante. Exactamente. Detalle, que no sé por qué se ha perdido ahí. Y usamos cola, entonces, ¿para qué vimos semáforos, eventos? Menos memoria, menos recursos. ¿Menos memoria? No, ¿Más velocidad? El grave problema de las colas es la velocidad. Porque yo tengo el dato en una variable. Lo tengo que copiar en la cola cuando lo pongo, lo tengo que copiar en la otra variable cuando lo saco. O sea que las colas son lentas. Las colas son lentas porque los datos de mi variable local, cuando yo hago el put, el dato entero se copia en la cola. Claro. ¿Sí? Yo no puedo tener un puntero porque yo, como proceso, sigo y trabajo con esa variable y no puedo depender de que el otro haya leído la variable. Entonces, lo que yo quiero mandar se copia dos veces. ¿Sí? Mientras que en el productor consumidor con semáforos que vimos, se copia una sola vez. ¿Y memoria no ocuparía más también por lo que está copiando? No, porque el lugar es el mismo array que vos harías. ¿Sí? Entonces, depende de lo que quieran hacer. Además, por ejemplo, para mandar, si apretaron la tecla 1, 2 o 3, un evento es mucho más razonable, el bit 1, el bit 2 o el bit 3, que poner un dato numérico, un 1, un 2 o un 3 en una cola. ¿Sí? Es más fácil prender los bits y que el otro saque los bits.
¿Se entiende? Entonces, depende del problema que quieran resolver, va a ser más eficiente uno, el otro o el otro. ¿Sí? Los eventos sirven para avisar que pasó algo y nada más. Para teclas, para ese tipo de cosas, funcionan muy bien. Los semáforos hacen más o menos lo mismo, pero con memoria. O sea, puedo mandar 3 seguidos y el otro ejecutar 3 veces en lugar de solo una, como con el bit. Y las colas pueden mandar datos completos. O sea, si yo no solo le tengo que avisar, sino que le tengo que pasar información, bueno, probablemente la cola sea la mejor opción. ¿Sí? Pero a veces no necesito pasar información, solo necesito decir, despertate, 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 y con eso alcanza y sobra. Los bits. ¿Sí? Los bits o el semáforo, si te tengo que mandar, si vos sos muy lento, un ejemplo, algún tipo de data logger, que escribir una tarjeta de memoria te lleva un rato largo, y por ahí entran 3 o 4 eventos, y le tengo que decir, che, son 4 lo que hay que bajar. ¿Sí? Pero no vale la pena ponerlo en la cola, porque uno solo escribe y el otro solo lee. Entonces no vale la pena la cola con compartir la memoria, alcanza y sobra. Entonces lo único que haces es decirle cuántos datos le faltan al de escritura, escribir. Y el de escritura va escribiendo a la velocidad de él. Y si se frenan los eventos, listo, se bloquea. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Qué hora estamos? 15:20. ¿Hacemos recreo o empezamos con interrupciones? ¿Querés cafecito o no? Hagamos recreo. 5 minutos. ¿Querés café? Vamos a un café, ya te toma agua. Repaso rápido de interrupciones, que lo vimos hace muy poquito, pero por las dudas. ¿Qué son las interrupciones? Algo no esperado que te saca de lo que estás haciendo. No para tapa hacer igual. cosas. Es un mecanismo que permite suspender la ejecución de lo que normalmente se llama el hilo principal o el main, para ejecutar una rutina alternativa, se supone que más importante, ¿sí? Más prioritaria. Se utiliza normalmente para atender dispositivos sin tener que estar haciendo un polling, ¿sí? Que sería la alternativa cuando trabajamos con dispositivos de entrada-salida. O tenemos polling, está grabando, o tenemos interrupciones. No hay nada más al medio, ¿sí? En el polling yo pregunto periódicamente, en la interrupción puedo pasar un esquema pasivo y me avisan, ¿sí? Ventaja. Tiempo. Apenas sucede el evento, se interrumpe. Asincrónico. Ojalá. Asincrónico. Es más eficiente hasta cierto punto, en el sentido de que ejecuto muchas menos cantidades de instrucciones, ¿sí? Ahora, normalmente la respuesta a una interrupción lleva más tiempo que un lazo en el que solo estoy esperando un evento. Lo que pasa es que normalmente no estoy esperando solo un evento, ¿sí? Estoy esperando muchos eventos. Entonces, en un lazo en el que estoy esperando varias cosas, ahí sí la interrupción puede ser más rápida. Pero cuidado que la respuesta a una interrupción, hay que guardar el estado, hay que recuperarlo, no es gratis entrar en una interrupción. ¿Sí? Si yo estoy en un lazo preguntando, ¿está prendido, está prendido, está prendido?, voy a reaccionar más rápido. Lo que pasa es que voy a preguntar un montón de veces, ¿está prendido?, para que de vez en cuando me diga sí. Entonces, la eficiencia general de eso es mala. ¿Sí? Si me preocupa el ahorro de energía, por ejemplo, porque estoy alimentado por pilas y no puedo estar ejecutando código para ver si pasó algo que pasó una vez cada 10.000 preguntas. ¿Sí? Las interrupciones son más eficientes en ese sentido. Si todo está más o menos bien organizado, debería de ser más rápido. Pues yo debería tener un esquema de prioridades y atender primero a lo más importante y ir definiendo. Pero para eso, las interrupciones tienen que ser cortas. Porque si las interrupciones no son cortas, voy a estar paveando en una cuando llegan a la otra y tampoco las voy a atender rápido a las otras. ¿Sí? Esta ya lo vimos. Las interrupciones están asociadas a un identificador, que es un número. Ese identificador determina dónde está la rutina de servicio a través del vector de interrupciones. ¿Sí? Por eso digo, esto es un repaso de lo que ya habíamos visto, que normalmente yo no daba ese repaso antes, por eso está acá.
y guarda el estado de la tarea actual, comienza a ejecutar. Eso es lo que nosotros usamos para implementar nuestro sistema operativo. Cambiamos el stack y volvemos a una cosa distinta en la que estábamos ejecutando. Las excepciones también las vimos, son parecidas a los sistemas operativos, a las interrupciones, pero son causadas por software. Pueden ser por errores, por ejemplo, típicamente división por cero, ejecutar una instrucción que no existe, acceder a la dirección de memoria que no existe, ¿sí? Todas esas son traps o excepciones. Y también hay una excepción que es la que permite que el sistema operativo, o sea, pedirle las cosas al sistema operativo, y ese es el mecanismo para que me desplacen a mí del procesador, lo tome el sistema operativo, tome los privilegios que podría tener, que yo podría no tener, ¿sí? Entonces, nosotros llamamos a una función del sistema operativo, pero esa función, por ejemplo, la put de la queue, dentro provoca un trap. Entonces, el sistema operativo en realidad les da una función, esa función prepara una serie de datos y provoca una excepción. Y el que pone los datos en el semáforo es la excepción, que como está en alta prioridad, es atómica por definición. ¿Se entiende cómo es el mecanismo? A nivel assembler, a nivel C, yo llamo una función. Pero si van a ver el código de esa función, se van a encontrar que pone los argumentos en determinado registro y llama un trap. Y ese trap es el que dice, o sea, es el que le da la puerta que el pedazo del sistema operativo real, no es esa funcioncita que yo llamé, haga el poner el dato en el semáforo, planificar el scheduler, decidir a quién le da y volver. ¿Se entiende? Lo que pasa es que ya me lo dieron puesto en una funcioncita que yo llamo desde C para no tener que meterme yo a hacer todo eso. ¿Sí? Y eso normalmente funciona siempre igual. O sea, si ustedes programan en C en un Unix, también van a encontrar un conjunto de funciones en C que hacen lo mismo. O sea, llaman a la función del sistema operativo. Mentira. Llaman a una función que prepara el trap para que el sistema operativo les dé un servicio. Si ustedes quisieran trabajar con el sistema operativo en assembler, ustedes tienen que poner los datos en determinado registro y provocar el trap. Y ustedes saben que, por ejemplo, en R0 hay un código que dicen qué es lo que quiere hacer. Incrementar un semáforo, decrementar un semáforo. Entonces en R1 tiene que estar la dirección del semáforo. Y ustedes ponen los datos en los registros, como se hace en una subrutina, pero en lugar de llamar a la subrutina, provocan el trap de syscall. Y ahí es donde el sistema operativo realmente empieza a ejecutar. ¿Sí? El sistema operativo no está en el código C que ustedes llaman, sino que está en el código C que responde al systrap. ¿Sí? Eso a nivel de cómo se implementa adentro. Bueno, lo que acabamos de decir, eso se usa para, el systrap se usa para manejar la parte de prioridades y para que pueda hacer el cambio de contexto y no volver a la misma que me habían llamado, básicamente. El vector de interrupciones es una tabla donde cada entrada está asociada a cada uno de los ID de interrupciones, eso suele ser fijo del fabricante. En el caso de Cortex hay un pedazo que depende de Cortex y hay un pedazo que depende de NXP o de quien sea el implementador. Las primeras 16 son de Cortex y todo el resto, las otras 240, son del fabricante. ¿Sí? Y cuando ustedes escriben código C en bare metal, no sé si lo hicieron alguna vez, tienen que definir el vector. Nosotros no estamos definiendo el vector porque ya hay un pedazo de código que inyecta automáticamente Muju que tiene el vector, pero lo pueden buscar y lo van a ver, la definición del vector. Y esa definición le asignó nombres de prepo a la función. ¿Sí? Entonces, si ustedes usan el mismo nombre, automáticamente están en la entrada del vector que corresponde y si no, no. Pero podrían sacar eso, agarrar un vector de X lugar y decir acá esta función, acá esta función, acá esta función, que es lo que hace el código que está en definitivo. ¿Sí? Ese es el vector de interrupciones. Algunas versiones más viejas de CIA que teníamos, la que usábamos en, la que debe seguir usando en transmisión de datos, está el vector. Hay un archivo que se llama interrupt vector y tiene la tabla. Y ustedes pueden cambiar el valor de la entrada y decirle, no, yo acá quiero que llames a esta función. Lo otro ya como que está predefinido y te dijeron, no, usa este nombre, deja, como hicieron con main, hicieron con todas las entradas del vector. ¿Sí? Pero
Nosotros definimos el vector. Y cuando tenemos un sistema operativo embebido, seguimos definiendo el vector, aunque no lo veamos al código, realmente lo está haciendo el compilador. A diferencia de un Unix, donde el vector de interrupciones ya lo cargó el sistema operativo y yo no lo puedo tocar. ¿Sí? En uno de propósito general no lo toco. Este es un detalle técnico. El vector se puede realocar, se puede cambiar el vector de interrupciones. Ustedes pueden tener más de un vector de interrupciones. Entonces hay un puntero que les dice dónde empieza el vector de interrupciones. Esto lo suelen usar los bootloader. ¿Sí? Los bootloader son programas que permiten modificar el programa sin herramientas especiales. O sea, no necesitan el FTDI para grabar. Entonces, ¿qué es lo que hace normalmente un bootloader? El programa, lo primero que hace es fijarse si tiene que ejecutar el programa de usuario o un programa especial que solo sirve para borrar el programa de usuario y cambiarlo. Si tiene que ejecutar un programa especial y recibir datos de comunicación y demás, usa su vector de interrupciones, que es el de arranque. Y si tiene que ejecutar el programa de usuario, mueve al vector del programa de usuario y le transfiere el control. ¿Sí? De esa forma el programa de usuario se puede modificar el vector del programa de usuario, ¿sí? Porque no es el único vector, ¿sí? Es parte de lo que se manda con el programa. Entonces, esto permite implementar bootloaders. Es una de las cosas que hace falta. Ese registro normalmente arranca en 0 y nuestro vector en un Cortex en general está a partir de la dirección 0. En las primeras direcciones que es flash. En un FreeRTOS, si ustedes quisieran implementar FreeRTOS, que ya les dije, esto está hecho en Muhu, tienen que apuntar, o sea, ustedes tienen que declarar el vector de interrupciones y lo tienen que apuntar 3 rutinas a 3 bloques de código que les da FreeRTOS, que son el sysdig, que ya dijimos es el que usa como base de tiempo para contar las esperas y para contar el round robin si hiciera falta, la SBC handler, que es la que se dispara cuando se le pide un servicio, y la PENT-SB, que es una que se usa internamente dentro del sistema operativo. Esta rutina sirve para decirle, toqué las prioridades y los procesos, así que cuando termines, ejecuta la rutina del scheduler para ver a quién le das el procesador. Entonces, en lugar de llamar de una función a la otra, lo que se hace es ponerle a esta interrupción muy poca prioridad y cada vez que se cambian las tareas de estado, se genera una de estas. Se genera una o se genera n veces, cuando termina el servicio, se ejecuta esta y decide a quién le da el procesador. ¿Se entiende? Es como para tenerlo más organizado. No es indispensable, pero hace mucho más cómoda la implementación del sistema operativo. Entonces, Cortex la tiene y FreeRTOS la usa. Entonces, el scheduler, que es a quién le voy a dar el procesador, está puesto en esta interrupción. Y yo los servicios los pido en esta. Cada vez que esta mueve una tarea de estado, pone un flag de pendiente acá. Pero como esta tiene menos prioridad, va a quedar pendiente hasta que termine. Y cuando termine, veo a quién le toca el procesador y listo. Y no tengo que andar o acordándome o ejecutando varias veces el scheduler. ¿Sí? Es como que es más cómodo. Para eso sirve esta excepción. Por muy alta que sea la prioridad de una tarea, las interrupciones suspenden la ejecución de la tarea. ¿Sí? Por lo tanto, las rutinas de servicio modifican los tiempos de respuesta de todo lo que veníamos viendo. Y además, si estoy usando interrupciones, mientras estoy ejecutando una interrupción, depende de qué hago con el anidamiento de las prioridades, tampoco voy a atender las otras interrupciones. Entonces, interrupciones largas afectan al tiempo de respuesta de las interrupciones o de las tareas. ¿Sí? Si no permito anidamiento hasta que no termine, perdí. Y si permito anidamiento, empieza a hacerse más complejo los tiempos de respuesta y de todas formas las tareas no se pueden anidar con la rutina de servicio.
Las rutinas de servicio están por encima de todos los esquemas de tareas. ¿Sí? Entonces, necesito tener interrupciones cortas. ¿Qué pasa cuando tienen cosas como un conversor AD que recibe datos y tiene que procesar un filtro? No debería meter el filtro en la interrupción. Bueno, ¿y cómo hago? Hago esto. Hago dos cosas. La rutina de interrupción resuelve lo mínimo elemental, que es sacar el dato del conversor AD y ponerlo en el filtro. No, por ahí no es una cola. Porque, por ejemplo, suponete que el filtro es, no sé, algún tipo de filtro que necesitas un vector de 64. Y que hasta que no llegaste a los 64 no tiene nada que hacer. ¿Sí? Entonces, lo pones en el dato del vector. Una vez que esté el vector, le decís al filtro arranca, y por ahí es más efectivo si tengo dos arrays de 64. Lleno este y mientras este proceso yo lleno el que sigue. Y no uso una cola. Porque es el vicio la cola. Por ahí es una UART que me está llegando datos y sí, me conviene la cola porque si llegaron 4 juntos, después los saco los 4 juntos. Por eso les digo, hay varias herramientas, usen la que mejor funciona para el problema. La cola es la más fácil, pero no necesariamente ni siquiera la mejor. En el caso de un conversor AD en general no te conviene una cola, te conviene tener un array, poner en el array y después procesar. Y de último tener 2 arrays. Yo lleno uno y el filtro procesa el otro. Que es un esquema de buffer doble. ¿Sí? Pero lo estoy copiando y leyendo varias veces. Entonces, pero yo necesito que eso sea urgente. Entonces, ¿qué hago? La rutina de servicio hace lo mínimo indispensable y desbloquea a una tarea que tiene muy alta prioridad, que está bloqueada esperando algo de esto, un semáforo, un evento, lo que sea más apropiado, y ni bien la rutina la desbloquea, cuando termina la rutina de servicio, no vuelvo a la tarea que estaba, vuelvo a esta, porque esta es importante. ¿Sí? Porque necesito filtrar rápido, pero no tanto como para hacer, o sea, no lo quiero meter en interrupción, pero lo meto en interrupción, los tiempos se van al diablo, o sea, puedo perder el dato que sigue, que ese es el problema de fondo, en definitiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo una tarea que está ejecutando. Llega la interrupción. En la interrupción, le mando una señal a esta que estaba bloqueada y la desbloqueo. Como esta es más prioritaria, cuando termino acá, le tengo que avisar al sistema operativo, revisar quién le va a saber el procesador, porque yo te toqué las colas de proceso en la rutina de servicio. ¿Sí? Entonces, si lo hago bien, el procesador, el scheduler, revisa todo esto y dice, ahora esta que estaba bloqueada, quedó desbloqueada, entonces de la interrupción no voy a volver a esta, sino que voy a volver a esta, y corre a continuación de mi interrupción el planificador. ¿Se entiende? Pero para eso tiene que haber una interacción entre la rutina de servicio y el sistema operativo para avisarle, no vuelvas a donde estaba, fíjate a dónde vas a volver. ¿Sí? Eso se puede hacer de distintas formas. Depende del sistema operativo, puede suceder que la interrupción vaya a una rutina del sistema operativo muy cortita para saber qué tarea se estaba ejecutando. Recién llame a tu rutina de servicio y cuando vos termines vuelvas a esa para ver si hay que correr el planificador o no. Eso tiene un problema que es agregas una latencia al inicio. O sea, no vas de acá a acá, sino que vas de acá a un pedacito del sistema operativo y despuis volvés. FreeRTOS tomó otra política. ¿Qué política? El from ISR. Las funciones que son from ISR sirven justamente para esto. Y por eso son distintas las funciones que usas dentro de la rutina de las que uso fuera de la rutina. Si yo uso una función que no es from ISR acá, vuelvo al proceso que estaba y hasta que no llegue un systic y
se corra el planificador porque podría haber cambiado los tiempos, voy a seguir en esta y no en esta. ¿Sí? Entonces tengo que usar las variantes from ISR. La variante from ISR requiere un parámetro que es una bandera que cada vez que yo llamo a las from ISR, en la bandera me dice si hay que correr o no el planificador. Entonces termino la rutina diciéndole al sistema operativo, volvé a quien haga falta y le paso esa bandera. Y con esa bandera él decide si planifica y le da otro o vuelve a donde estaba. ¿Sí? Entonces las from ISR reciben un parámetro más, que es un puntero a una bandera true, a una variable booleana. Cada root, o sea, la pongo en false, porque en principio no hay que correr el planificador. Cada vez que llamo a una rutina del tipo from ISR, le paso el puntero a esa misma, y si alguna de esas cambió los estados de los procesos, cuando termino llamo a una que se llama planificador con esa bandera. Si está en true, replanifica, y si no, vuelve a la misma en la que estaba. ¿Sí? Para lograr este efecto que es el que en principio queremos, o sea, volver a la más prioritaria que corresponda. ¿Por qué? Porque normalmente, si yo no estoy esperando tiempo, no estoy esperando un recurso compartido, voy a estar esperando algo externo. Y ese algo externo va a entrar por interrupciones. Entonces, la interrupción va a ser la que va a sacar a las tareas de bloque. ¿Sí? Entonces, el patrón sería, las tareas se bloquean y la interrupción las desbloquean dándole un dato. ¿Sí? Ese sería el patrón completo de programación. Y ahí tengo resueltas todas las posibles esperas, las puedo hacer pasivas. Lo que viene por afuera llega por interrupciones. Yo en la interrupción le aviso a la tarea que se desbloquee con un semáforo, con un evento, con un resume. La tarea podría estar suspendida y acá hago un resume. Le digo, despertate. ¿Sí? Depende de que sea lo que llegue. O con una cola. Pero entonces, voy a pasar todo interrupciones o a algo que se desbloquea una vez cada tanto. ¿Sí? Hace una espera de tiempo. O sea, el escaneo de una tecla podría no hacerlo con interrupciones. ¿Por qué? Hace una pasada y duerme 150 milisegundos. Factor de trabajo de eso 0,0001. Listo. Pongo una tarea que se desbloquea cada 150 milisegundos y se bloquea. ¿Sí? Pero o espero tiempo o espero eventos externos que llegan por interrupción. ¿Sí? Y con eso resolví en principio todas las posibles cosas que tengo que esperar. ¿Sí? Bueno, lo mismo que dijimos recién. Esta normalmente está en un lazo infinito que se bloquea, o sea que llama una función de bloqueo, un wait de semáforo, un wait de evento, un take de una cola, y que cuando no hay más se bloquea ahí. ¿Sí? Si en el transcurso del procesamiento hay una nueva interrupción, bueno, depende de qué use, va a andar o no. Si uso un evento, hasta una nueva interrupción va a andar. Si uso un semáforo, no hay problema. Si uso una cola, no hay problema. ¿Sí? Depende el mecanismo que haya usado para comunicarlas, puede andar o no. ¿Sí? Entonces, utilizar semáforos contadores es una forma de resolver ese problema. Usar colas es otra forma. ¿Sí? Si lo que están llegando son datos, puedo encolarlos. Y la otra posibilidad es lo mismo con las colas. O sea, cualquier mecanismo de estos que se bloquea cuando no está, es una buena herramienta para sincronizar la interrupción con las tareas que van a procesar ese dato. Y con eso estamos. Porque es lo mismo, o sea, el problema es que se copian los datos. O sea, hay que ver si vale la pena pagar la doble copia o no. Depende del tamaño de los datos, de la cantidad, de la frecuencia y la facilidad. O sea, la facilidad es una razón válida para decidir un diseño. Lo que pasa es que es una. Eventualmente podés estar pagando mucho por la facilidad. Pero no descarten la facilidad como una razón válida para decir, ¿por qué? Porque es más fácil. Es totalmente válido. En menos tiempo de desarrollo.
Sí, pero traten de no usar la facilidad en la arquitectura de la solución. Porque cuando la solución crezca, la vas a tener que poner patas para arriba. O sea, hay ciertos principios de diseño, como el que decíamos, por ejemplo, ¿por qué usamos objetos? Porque yo uso para todo create y devuelvo un puntero. Y después por ahí tengo una sola instancia, no puedo hacer dos create porque no anda. Porque el día que quiera corregir eso, simplemente me pongo y escribo el pedazo de código que falta en la biblioteca, pero en el que lo usa no se entera. ¿Me entendés? Entonces es un poquito más de esfuerzo, un poquito más complejo, pero es mucho más mantenible en el tiempo. Porque la arquitectura tiene mejor crecimiento. Entonces, no veo solo la facilidad, veo el balance facilidad, mantenimiento. Y me quedo con la opción más fácil, pero con mejor mantenimiento. ¿Sí? Si él tiene que agregar algunas cosas, va a llegar un momento que va a tener que poner patas para arriba del programa y tendrá que transportar un montón de código y eso es probable que le traiga mucho dolor de cabeza de depuración. Algo que andaba, de repente con un montón de errores. Entonces, en la arquitectura, en la forma de ir armando las cosas, no piensen solo en la facilidad. O sea, siempre es buena la facilidad, pero siempre piensen más en la mantenibilidad. Piensen en que lo que están haciendo les va a ir bien y lo van a tener que usar mucho tiempo. Y lo van a tener que mantener y le van a tener que agregar funcionalidad. Sobre todo si estamos hablando, o sea, siempre acá estamos tratando de hablar de algo comercial o de algo mantenible en el tiempo, no de un práctico que resolvemos ahora y ya está, digamos. ¿Sí? Entonces, cuando arrancás un proyecto, darle una arquitectura que te permita crecer en el tiempo es más importante que sea fácil. Pero de las opciones que tengas, toma la más fácil. Eso sí. Hay opciones que son enredadas y que por ahí no te aportan demasiado. O sea, ese ya está hecho. Hacerlo de vuelta no es una opción. Pero de aquí en más, sí. Vamos incrementando lo más posible. Flexibilidad. Pero a ver, cualquiera que se dedique a hacer algo de firmware o algo de sistema embebido se va a topar o con cosas que ya hicieron y bueno, les tocará hacer lo que puedan con lo que ya está hecho o hacer cosas que, insisto, si tienen suerte todo va a ir para adelante. O sea, a mí me llama la atención cuando abro códigos, yo empecé a ponerle fecha a los archivos de código fuente desde el proyecto CIA y ya tengo archivos que tienen 8 años, 9 años. Y yo lo abro y veo la fecha y no puedo creer. No les quiero decir todo el código que hice y reescribí 4 veces o 5 veces en los 15 años anteriores. ¿Sí? Entonces, si alguno se va a dedicar a esto o dando vuelta de esto, cuando se quieran acordar van a tener código arrastrando de 4, 5, 7, 8 años como si nada. De hecho, ¿cuánto tiempo tienen algunos de los códigos viejos de ustedes? Enseguida estás en 5 años de arrastrar cosas. O sea, pero como si nada. Y en 5 años se escribe mucho y decir, no, pero esto, hay que empezar todo de nuevo. O sea, en el momento en el que llegas a decir, hay que empezar todo de nuevo, ese software entró en obsolescencia. Quiere decir que en algún momento lo vas a tener que hacer todo de nuevo. Y la única forma de mejorar eso es tratar de hacer la mejor arquitectura de entrada al principio, porque además, ¿sabés quiénes hacen buenas arquitecturas? Los que ya se clavaron varias veces en esas cosas, obviamente. O vos viste a alguien que hizo algo y decís, esto está maravilloso, o te clavaste y esto habría que haberlo hecho de esta otra forma. No hay otro camino para esto. O sea, mirar y tratar de ver cómo hacen los otros las cosas y si no, equivocarte. No hay otra manera. O sea, el famoso experiencia. No hay otra. Okay. Vemos ejemplo de todo esto el miércoles, con código. Sí, me queda mucho más claro que por ejemplo. Sí. Hace falta un poco de código. Baja, pierde. Sí, vamos. En la última diapositiva, la de interrupciones, ha sacado los pedacitos en los que trabajaba el scheduler. Eso me confunde un poquito. En las últimas, En la que eran los gráficos de